Bara. Esta es la palabra hebrea que la Biblia usa cuando dice, en el principio Dios creó. Y el problema es que, como leemos la palabra de Dios en español y nada más, cuando leemos esta palabra no sabemos qué es lo que realmente dice, cuál es su significado original, cuál es la cosmovisión que tenían los judíos. Y si no entendemos esta palabra, no hemos entendido nada de Génesis 1. Porque bara, que significa crear, no significa fabricar cosas para el pensamiento judío. Y eso lo cambia todo. Fijémonos que hoy discutimos Génesis como si fuera un libro de ciencia. O sea, hablamos de átomos, hablamos de materia, hablamos de energía, hablamos de Big Bang, evolución. Y nos peleamos por algo que el texto nunca intentó responder. O sea, algunas veces decimos, bueno, pero los días fueron de ¿qué? ¿De 24 horas? ¿O fueron días de millones de años? Pero seamos honestos. O sea, los autores de Génesis no eran científicos, no eran físicos. No sabían ni siquiera qué era la materia, como lo entendemos nosotros hoy en día. Y lo que la Biblia está haciendo, ¿verdad?, es que no está hablando de una manera profunda en cuanto a la creación. Lo hace de una manera más honesta. Porque el libro de Génesis, Bereshit, no fue escrito para explicar cómo funciona el universo, sino por qué existe. En nuestra mente, y en nuestra mente moderna, ¿sí? Crear, ¿qué es? Fabricar algo. Hacer algo nuevo con materiales. Pero en el pensamiento hebreo, algo existe de verdad cuando tiene propósito. O sea, no es igual que lo que nosotros muchas veces tenemos en mente. Por eso la palabra nunca describe a Dios cortando, pegando, ensamblando materiales, ¿verdad? Como lo haría un arquitecto, ¿no? Describe a Dios dando orden, asignando funciones, estableciendo un sistema con sentido. Es por eso que Dios aquí no aparece como ingeniero, sino como un rey, ¿sí? Génesis dice algo extraño, ¿no? Porque la Génesis dice, y la tierra está tohu va bohu, ¿sí? Que en hebreo eso suena así, ¿no? Como algo como, por aquí se los dejo, la palabra en hebreo, tohu va bohu, ¿verdad? Y aquí es donde muchos se confunden, porque la Biblia no dice que no había nada. Dice que había algo, pero sin orden. Déjame explicártelo de una forma más sencilla, ¿sí? Imaginémonos por un momento una casa. Tiene paredes, tiene techo, tiene puertas, pero no hay muebles, no hay luz, no hay orden, no vive nadie ahí todavía. La casa existe, pero no está lista para ser habitada. Eso es tohu bohu, ¿verdad? No existe, no nada, o sea, no nada, o sea, sino desorden. Porque muchas veces cuando uno dice, ¿verdad? Y al principio, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No había nada, ¿no? Muchas veces uno se lo imagina de esa manera. No, o sea, existía, ¿verdad? Pero no estaba ordenada, estaba en desorden. Estaba vacía sin un propósito, o sea, no estaba funcionando el mundo como debería funcionar. Ahora bien, el texto también menciona otra palabra, la palabra tejón, por aquí se las dejo, ¿sí? Que es la palabra abismo, y no es un monstruo, no es la nada, es la profundidad sin control. Y lo interesante aquí es esto, que Dios no pelea con el abismo, no lo destruye, lo ordena. Porque el problema del mundo no era la falta de materia, era la falta de sentido. O sea, no estaba ordenado. Mira por un momento el patrón del mundo. Dios separa, Dios nombra, Dios organiza y Dios bendice, ¿sí? O sea, ese es el orden del capítulo. Eso no es fabricar, eso es poner cada cosa en su lugar. La luz no es solo luz, es tiempo. Los cielos no son solo espacio, son clima. La tierra no es solo suelo, es provisión.
Y la creación es orden funcional. Y aquí viene la pregunta inevitable. Porque aquí es donde casi la mayoría diserta y pelea y discute. Los días eran de 24 horas. ¿Qué piensas? Para un hebreo antiguo sería que eran más de 24. Porque la palabra en hebreo es la palabra yom. Aquí se la dejo. Con tarde y mañana es un día normal. ¿Sí? Para un judío, yom, día, tarde y mañana. O sea, para él era un día normal. O sea, para él no era un día de 1.000.000 de años. Y el texto no está diciendo que él fabricó esas horas. Está diciendo que se estableció, que se ordenó, que le dio propósito al día. El tiempo es real. El mensaje es teológico. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando, entonces Génesis compite con la ciencia. Y cuando usamos la Biblia como libro de ciencia, la obligamos a responder preguntas que nunca quiso responder. Y cuando hace eso, la gente se va. La gente se va. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que Génesis realmente está diciendo, nosotros descubrimos algo más profundo. Dios no solo creó al mundo, le dio sentido al mundo. Ahora bien, fíjate en algo que es importante aquí, porque cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que buscarle un significado para nuestras vidas. Porque muchos viven hoy como el mundo antes de Génesis 1. Fíjate, tienen vida, tienen trabajo, tienen cosas, pero todo está ¿en qué? Muchas veces está en desorden. ¿Qué diría la Biblia? La Biblia diría todavía está en tohu bohu, desordenada y vacía. La creación comienza cuando Dios pone orden. Si necesitamos que Dios ordene nuestra vida para que tenga un propósito, es lo que nosotros necesitamos reconocer y entender. Génesis 1 no termina con un Dios cansado. Termina con un mundo listo. Sí, porque al sexto día dice Dios descansó. Ay, el mundo, Dios se cansó. Génesis no termina con un Dios cansado, termina con un mundo listo. Y falta algo. Dios aún no se ha sentado a gobernar. Dios aún no se ha sentado a reinar. Porque eso ocurre cuando la Biblia dice que Dios descansó. Y ese descanso no significa dormir, echarse por allá, no sé, en una cama, en una hamaca, no sé, en un chinchorro, diríamos, depende de donde usted esté. Significa algo mucho más profundo. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Si este video te hizo pensar, quédate para el siguiente, porque la historia aún no ha terminado.